vamos a entrar al último estadio del desarrollo de la conciencia, que es el del espíritu. O sea, cuando la certeza que tiene la conciencia de ser toda la realidad es elevada a verdad. O sea, cuando lo que es solo una conciencia subjetiva, se ha realizado en el proceso de experiencia de la razón, porque ha vuelto a hacer el camino. El momento primero en que ella entendía que ella era la realidad, era cuando, el momento kantiano, cuando se sentía que había constituido el objeto aplicándole sus categorías y sus esquemas mentales. Ahora ya eso todavía era abstracto. Recordemos que abstracto es cuando todavía no se ha realizado el desarrollo, ¿no?, del espíritu. Ahora sí se ha vuelto a hacer todo el camino y se da cuenta de que ella es sí misma y su mundo. Esta etapa del espíritu es la meta que apuntan todos los otros momentos. Y desde el punto de vista hegeliano, el espíritu es lo único real. Los otros momentos que hemos pasado ya, como la conciencia, la autoconciencia, la razón, son puras abstracciones que sin embargo se conservan en el espíritu. El espíritu es la verdad de la razón, pero ojo, ya no es la vida de la razón individual, sino la vida ética de un pueblo. Por eso, el proceso de la dialéctica del espíritu tiene que hacer el camino de la experiencia. ¿El camino de qué experiencia? La del género humano. Porque esto ya no es la conciencia individual, sino la humanidad. Despunta, pues, el mundo ético, donde primero se da la verdad inmediata. Hegel va a seguir ahora la dialéctica del espíritu en cada una de las figuras en que se plasman los diversos momentos históricos. La polis griega, el imperio romano, el mundo medieval, la constitución del Estado moderno, la ilustración, la Revolución Francesa, el imperio napoleónico, que es justamente su época. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicar por qué, como ustedes van a ver, algunos temas vuelven, regresan en Hegel, ¿no? Lo que ocurre es que él los va tratando desde distintos puntos de vista, por ejemplo, de la conciencia individual, después de la autoconciencia, de la razón, y ahora lo va a ver desde el punto de vista del espíritu. Efectivamente, el primer momento que va a tratar es el de la polis griega, que es justamente un tema que ya vimos cuando, con los escritos juveniles. Esos escritos juveniles son precisamente como una anticipación, contienen una anticipación de todos los temas que va a tratar posteriormente Hegel. ¿Y qué es lo que plantea acá acerca de la polis griega? Es que se trata de una armonía inmediata, donde hay una concordancia perfecta entre individuo y comunidad. Pero, como ya vimos nosotros, esta armonía debe ser destruida porque el espíritu es proceso y el proceso es acción y esta acción es negación. Ese momento entonces quedará como el recuerdo de una infancia feliz que ha debido ser abandonada para que el hombre sea tal. Y ahora Hegel va a expresar la esencia de esa eticidad de la que él habla a través de la tragedia antigua, precisamente de la Antígona de Sófocles. La trama de la obra es que Antígona, hija de Edipo, se encuentra frente a la muerte en combate de sus dos hermanos, Polinices y Eteocles, y aparte con la prohibición por parte de la autoridad máxima, Creonte, que es su tío, de
sepultar los restos de Polinices, acusado de traición a la patria. Pese a la prohibición, ella decide sepultarlo para obedecer a los mandatos de las leyes de la familia, de los ancestros, de la religión. Y Creonte la castiga, por lo cual ella toma la decisión de quitarse la vida, y lo mismo hace Mon, que es su prometido e hijo de Creonte. Esta obra de Sófocles, Antígona, como toda la tragedia griega, es del siglo V, o sea, el momento del surgimiento y la consolidación de la democracia. Y justamente Hegel por eso la toma como paradigma del conflicto que se presenta entre dos órdenes de leyes. Por una parte, la ley de la religión, de la familia, de los ancestros; por otro lado, la ley cívica, la ley del Estado. Y por otra parte también, por un lado, la simbología indica del lado de la familia es lo femenino. Piensen ustedes que la mujer no era ciudadana, estaba recluida en el hogar. Y del otro lado lo masculino. Del lado de la mujer la oscuridad, las tinieblas; del lado de lo masculino la luz. Por otra parte, del lado de la mujer también el culto de los muertos, la ley no escrita; del lado del Estado la ley escrita; del lado de la familia el mundo natural; del lado del Estado la cultural; y por último, del lado de la familia, de lo sagrado y de la religión, lo privado; y del otro lado lo público. Se parte de la situación en que ambas partes están convencidas de su verdad y de su justicia, pero luego se dan cuenta de que ambas, verdad y justicia, también están en la otra parte. Y en esto consiste la esencia de lo trágico, en el entender que no se trata del enfrentamiento de lo justo al injusto, sino de lo justo a lo justo, lo que va a traer, como en esta obra, la destrucción de ambas partes. La muerte de Antígona y del hijo de Creonte. El hecho trágico no está poniendo en cuestión su propia individualidad, sino que está cumpliendo con algo que lo supera. Lo que vemos aquí es el enfrentamiento de los intereses particulares con los universales, que finalmente destruyen ambas partes y a la polis griega. Aquí aparece una nueva figura, que es la del Estado de Derecho, que Hegel la ilustra con el Imperio Romano y las creaciones romanas, que son el estoicismo y el derecho romano. Ahora, la comunidad como tal desaparece y aparece la particularidad de los individuos. Justamente el imperio va a estar caracterizado por la antítesis entre una universalidad abstracta y lo que Hegel denomina la persona, o sea, la persona jurídica, la del derecho romano. Con el derecho romano surge efectivamente la eticidad, pero es una eticidad abstracta. ¿Por qué? Porque está basada en lo legal, con independencia total de todo sentimiento y toda intención. Por eso la llama abstracta. Esa separación es el legado del derecho romano, que pareciera como algo público, pero que es abstracto todavía. En efecto, el principio del pueblo romano es el dominio. Carece de un centro espiritual. Los ciudadanos no son tales, sino solamente súbditos. Hay un solo individuo, que es el emperador, que tiene el dominio total. Los demás son como átomos vinculados por una igualdad abstracta y una libertad abstracta. Ya sabemos lo que quiere decir Hegel cuando dice abstracto. En este caso quiere decir que todavía
no se conoce a sí mismo, no es consciente de su libertad ni de su igualdad. En realidad, en el Imperio Romano hay una sola persona que es el emperador, los demás son todos súbditos. El derecho privado consiste en que la persona tiene un valor en la realidad efectiva y esa realidad es la propiedad privada. El Estado queda reducido a miembros dispersos y muertos. Esas son las personas del derecho. Y esto, en el fondo, lo que va a significar es la disolución de la vida política. Existe un orden, pero un orden donde no vive la razón, sino el dominio, la arbitrariedad, un poder carente de sentido ético. Hegel muestra aquí cómo el espíritu ha realizado su movimiento dialéctico negando la armonía de esa bella comunidad ética griega. La realidad ética entonces solo se mantiene en el concepto vacío de persona jurídica. Y la autoconciencia pierde su contenido y se convierte en espíritu alienado, que ha perdido la armonía y se desdobla en, por una parte, el mundo real, donde la autoconciencia obra, y por otro, el mundo del más allá en el que la conciencia cree. Ahora la conciencia va a buscar esa sustancia ética que ha perdido en el trabajo que consiste en el proceso de la cultura. Y aparece entonces una nueva figura, que es la cultura, que está denominando justamente ese trabajo de la conciencia que se da en todos los dominios, humano, histórico, político, social, religioso, literario. Otra de las figuras que va a tratar Hegel, que por supuesto son muchas y no las podemos ver todas, es la constitución del Estado moderno. Ahí se plantea la dialéctica de la conciencia noble y la conciencia burguesa. Estamos ya en el siglo XVIII, Revolución Francesa, ¿no? La conciencia noble representa el Estado, y la conciencia burguesa la riqueza. La conciencia noble consiste en voluntad de servicio, está al servicio del Estado, del príncipe, de la monarquía. La conciencia burguesa, caracterizada por el individualismo, se afirma a través de la riqueza. Y para ella el Estado simboliza el orden del mal, pues solo provoca sacrificios y limitaciones. ¿Cómo se plantea esta dialéctica entre el Estado y la riqueza? En tanto la riqueza significa la consolidación del individuo, o sea, del burgués, es un bien, pero al mismo tiempo un mal en tanto disocia la comunidad humana, la disuelve, enfrentando a los individuos. Y este también es el momento de la Ilustración. Aquí vamos a encontrar una diferencia con el Hegel de los escritos juveniles, donde se había pronunciado contra la chatura de la Ilustración. Ahora el Hegel maduro trata de encontrar el sentido de la misma. Y en ese intento parece que la Ilustración necesita el contenido de la fe, de la religión. O sea, que la religión tiene que de alguna manera hacerla consciente, proporcionarle su conciencia. La religión determina la Ilustración. Porque la versión que el iluminismo tiene de la religión es que es una gran masa sumida en la ignorancia y la superstición, y que está dominada por un clero corrupto, a su vez dominado por un déspota. Entonces el iluminismo va a entrar en lucha contra el clero, pero no en una lucha frontal, sino a través del esclarecimiento de la masa que se ha dejado embaucar. Esto se hará con una infiltración invisible que trata de abrir el camino de la reflexión. La crítica de la fe que hace la Ilustración
sin embargo, envuelve un error, porque la razón no se da cuenta que al destruir la religión se destruye a sí misma. Si lo real es racional, como piensa Hegel, ya lo hemos mostrado, ¿no? La religión tiene que participar de lo racional, no puede ser un mero engaño. Ella también forma parte del desenvolvimiento del espíritu, es un momento dentro de ese desenvolvimiento. En tanto la razón carece de contenido, necesita el contenido de la religión. Y esto es lo que más tarde también va a afirmar Feuerbach. O sea, que es el hombre el que crea la religión y aún más la divinidad. Hegel va a criticar a los filósofos iluministas que critican al creyente porque se inclina frente a una piedra. Porque dice Hegel, no consideran que se trata de una representación. Y en esto reside la diferencia entre fe y razón, entre religión y filosofía. Son distintas formas de demostrar que la conciencia religiosa y filosófica son toda la realidad. Uno opera con la imagen y la representación y la otra con el concepto. Aquí aún caben dos críticas más. Una al creyente, al religioso que huye hacia el ascetismo y en tanto se aísla, se queda del lado de la naturaleza, no tiene acceso a la cultura. La otra, el iluminista, porque también se haya limitado, en tanto se queda en el pensamiento puro, no pasa a la acción, al obrar. Más tarde, con la iniciación del mundo moderno, este aislamiento, esta cuestión del aislamiento, afecta a ambas partes. El cristiano se vuelve ateo y ya no busca un fin trascendente, sino un fin en el mundo, y se encierra en su individualidad. Y surge el intelectual individualista, el filósofo moderno. Son individuos que solamente son posibles en una sociedad donde el Estado reconoce la propiedad privada y la persona jurídica. Esto es lo que ocurre ya al final del mundo antiguo, con el Imperio Romano, cuando el ciudadano cede su lugar al burgués, que aparece en el Bajo Imperio. Y después su historia se va a extender hasta la Revolución Francesa, tiempo en que se desarrollan las llamadas ideologías burguesas. Son las ideologías individualistas del intelectual, que tienen como base la ideología estoica. Entienden que el hombre puede alcanzar su realización viviendo para sí, desinteresado de la vida social y política del Estado. O sea, el burgués ha dejado de ser ciudadano y por tanto no puede alcanzar la satisfacción de su realización en el mundo real, huye de la realidad. Es el caso del artista, del filósofo, del sabio. Pero dice Hegel que ese mundo del intelectual es también un más allá que se opone a la realidad efectiva. Sería como una secularización de la huida del ascetismo del cristiano religioso. Y así como el cristiano se complacía en su desdicha, el ateo se complace en la alegría pura que le proporciona su vida intelectual. Ahora comienza otra nueva figura que es la de la Revolución Francesa. Esta entiende Hegel que es el término natural del proceso de la Ilustración. Y ella produce como una conciliación del más allá con el más acá. Aquí en la Revolución Francesa lo que se afirma es la libertad, que se reconoce a sí misma. Sin embargo, el intento de afirmar la voluntad de la Revolución Francesa termina en terror. Aquí se va a poner de manifiesto la pobreza del concepto de libertad que se está manejando, porque se habla de una libertad absoluta, pero no es otra cosa que la libertad de la conciencia individual.
la cual solamente se funda o pretende fundarse en experiencias personales y en decisiones meramente subjetivas. De este modo, los gobernantes se transforman en facciones que tienen por delante otras facciones y se consideran unos a otros enemigos públicos, y así regresa la anarquía primitiva. Por último tenemos la figura de la concepción moral del mundo, una figura que Hegel llama el espíritu cierto de sí mismo o la moralidad. Resulta aquí que la experiencia del espíritu en el proceso de su desarrollo se eleva el concepto y pasa de la actividad práctica a la reflexión teórica. En forma análoga podemos decir también que el sujeto universal pasa de Francia, que es el lugar de la acción de la Revolución Francesa, a Alemania, que es el lugar del pensamiento. Estamos aquí en la última etapa de la historia de la humanidad, cuando el espíritu logra su plena afirmación y se sabe a sí mismo, es consciente de todo su desarrollo, que es la historia de la humanidad. Y de este modo la infinitud se manifestará en todo lo particular finito. Y el individuo, a su vez, afirmará su singularidad en lo universal, donde vuelvo a repetir lo de siempre, donde lo verdadero es el todo. Aquí dejamos el tema para en la próxima reunión hacer una conclusión y algunas reflexiones sobre los puntos centrales. Bueno, hasta